Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Jaén, estudiante de quinto semestre de Comunicación Social en LUCAP. Y hoy estamos con Jesús Lara. Él es politólogo y miembro de la Dirección Nacional del partido. Hoy vamos a tocar algunos temas sobre el revocatorio y la primera pregunta que le tenemos a Jesús es ¿cuándo se puede pedir un revocatorio? Saludos Valentina, ¿cómo está? Te habla Jesús Lara, miembro de la Dirección Nacional del Partido Un Nuevo Tiempo. Espero que te encuentres muy bien. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuándo se puede pedir un revocatorio en Venezuela? Debemos puntualizar algunas cosas en lo jurídico y en lo político para responder esto que pareciera muy simple, pero realmente no lo es. Fíjate algo, en lo jurídico debemos, digamos, precisar que la figura del revocatorio tiene rango constitucional en nuestro país. Es decir, que a partir del año 1999, todos los venezolanos mayores de 18 años de edad que están inscritos en el registro electoral permanente tienen el derecho de revocar a los funcionarios que ellos han elegido a través del sufragio. Pero ¿cuándo lo deben hacer según la Constitución? Bueno, lo pueden hacer una vez que transcurre la mitad del periodo de ese funcionario o funcionaria que desean revocar. Además de eso, la Constitución precisa que deben ser, digamos, 20% o más de los venezolanos inscritos en este registro electoral permanente los que soliciten la activación de este mecanismo de revocatorio. Ahora, es importante también decir que la Constitución no dice cómo lo van a hacer. No dicen si es a través de una firma, si es a través de una foto, si es a través de una huella. Es decir, hay un vacío jurídico que debería llenar una ley de procesos revocatorios que no existe en Venezuela. Y por esa razón, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habilitó al Consejo Nacional Electoral para que entonces este ente se encargara, por supuesto, de regular esos aspectos precisos que la Constitución ha dejado como un vacío y que no ha sido debatido en la Asamblea Nacional, que no ha sido sometido a un proceso de debate, tanto por los diputados de la Asamblea desde el año 99, ojo, hasta el presente. Entonces aquí hay un gran problema, porque el cuándo se puede pedir un revocatorio en nuestro país no está claro. La Constitución solamente establece que se habilita la solicitud una vez que transcurre la mitad del periodo del funcionario, pero hay un gran vacío porque lo único, repito, que está en nuestra Constitución es que el 20% de los electores inscritos en el REC deben entonces acudir a la solicitud y luego que esta solicitud sea aprobada, entonces el 25% del total de los inscritos debe acudir a la urna electoral para que posteriormente ese cargo sea revocado siempre y cuando saque la opción a revocar más votos de lo que ese funcionario obtuvo al momento de ser electo por la soberanía popular que la República le habilita. Entonces, fíjate, ¿no? Aquí, digamos, hay que tener cuidado con los aspectos jurídicos y con los aspectos políticos del cuándo se debe activar este mecanismo revocatorio, porque, bueno, en efecto, ante la ausencia de una ley específica, de una ley que pueda regular con precisión cuál va a ser el camino de este proceso, se presta para que haya entonces confusión, Ya sabemos manipulación todo lo que en ha pasado en cuanto los a otros este años proceso. y en las dos oportunidades que se han pedido un revocatorio. Entonces, bueno, Jesús, quiero que nos comentes qué piensas que va a suceder con el revocatorio que están pidiendo en Venezuela y tú crees que el gobierno vaya en contra de las personas que firmaron el acta que necesita el CNE para poder pedir el revocatorio. La segunda pregunta que me hace es sumamente interesante porque lo que va a suceder con el revocatorio pareciera que está bastante claro, al menos desde el punto de vista político, ¿no? Fíjate, hay una oposición que está dividida, que no ha tomado ningún tipo de postura unitaria en torno al revocatorio, lo cual complica el proceso. El CNE, por supuesto, como lo hemos dicho anteriormente, ante la ausencia de una ley que regule los procesos específicos de lo que va a ser el revocatorio, evidentemente va a proceder en función del beneficio del gobierno. Hay que tener mucha claridad en este caso porque lo hemos dicho, lo hemos advertido y se ha evidenciado que en Venezuela no hay división de los poderes. En tal sentido, lo que se ha planteado frente a lo que es este proceso de revocatorio es un escenario bastante complicado para la dirigencia opositora que ha sido muy, pero muy pequeña, que ha dado un paso al frente
en solicitar este revocatorio, ¿no? Son unos dirigentes muy puntuales que no son parte del llamado G4, los principales cuatro partidos de la oposición venezolana. Ninguno de los gobernadores ni alcaldes de oposición se ha pronunciado a favor del revocatorio firmemente, ni los partidos políticos que en este momento, digamos, están gobernando en algunos sectores del país. Entonces, pareciera que el revocatorio en este sentido es una decisión bastante compleja para la oposición y además, ¿qué pasaría si la oposición se uniera en torno al revocatorio? Pues hay un gran problema y es que no hay un proyecto de país claro, no hay una propuesta opositora clara que en 90 días pueda sacar un candidato unitario que pueda dar frente a, digamos, la maquinaria del gobierno y que pueda ganar esa eventual elección. Entonces digamos que es un escenario bastante oscuro en donde digamos el mayor acierto de la oposición es no atreverse a continuar con ese camino que pareciera ser una trocha muy complicada. Es un escenario bastante complejo, yo creo que lo más racional es esperar las elecciones presidenciales, preparar a una oposición unida, preparar, digamos, un proceso de primarias en donde se puedan tener candidatos unitarios y una propuesta de país sólida frente a lo que significa el actual sistema de gobierno. Mientras no haya coherencia, mientras no hayan propuestas sólidas, firmes, entonces digamos que la batalla electoral con todas sus desventajas va a ser mucho más difícil. Ahora, ¿crees que el gobierno vaya a tomar medidas contra las personas que firmaron? Pues fíjate, estoy completamente seguro que sí, porque ya hay un antecedente, el llamado firmazo que inició en el año 2003 para llevar al revocatorio del año 2004, fue evidencia, digamos, de lo que el gobierno puede hacer. En tal sentido, hay mucho miedo en la población porque colocar tu nombre, apellido y firma, poner en riesgo tu trabajo y que quizás aparezca otra lista tascón, como ocurrió en ese momento, donde hubo diversos venezolanos que perdieron sus trabajos, PDVSA, etcétera. Entonces, es bastante complejo. El revocatorio en Venezuela, mientras no haya institucionalidad, mientras no haya reglas de juego claras, mientras no haya un árbitro imparcial que establezca, digamos, a través de una ley de revocatorios, como se ha estado exigiendo durante muchísimos años, entonces es una estrategia muy, muy, muy compleja en un Por terreno último, bastante Jesús, te hostil para la queremos oposición. preguntar que si este es el primer revocatorio que han pedido en Venezuela. Con respecto a la última pregunta, no. Esta no es la primera vez que se solicita un proceso revocatorio en Venezuela. De hecho, desde que el revocatorio tiene carácter constitucional en 1999, se han revocado diputados regionales en Venezuela, se han revocado alcaldes y digamos que la fecha más histórica y que queda en la memoria de los venezolanos con respecto al revocatorio tiene que ver justamente con el año 2003 y el famoso firmazo. Es un firmazo que convoca a la oposición luego de los sucesos del 2002, de Puente Llaguno, el llamado Carbonazo, donde Chávez sale del poder durante unos días y luego regresa al poder. Entonces la oposición impulsa un proceso de revocatorio que fue bastante traumático porque generó una lista Tascón, que fue una lista de persecución política sobre quienes firmaron, y luego, por supuesto, se da finalmente el proceso revocatorio que gana la opción del no, es decir, que no revocan al presidente de la República, Hugo Chávez, en ese momento y significa una derrota para la oposición electoralmente hablando. Entonces, bueno, digamos que durante los últimos años del siglo XXI constantemente se ha estado poniendo, digamos, en cuestionamiento el ejercicio de algunos funcionarios. Pero ahora bien, si nos vamos mucho más atrás en la historia de Venezuela, la figura del revocatorio tiene bastante tiempo. De hecho, desde la Constitución de 1811, digamos, todo el proceso que Venezuela empezó a vivir desde la independencia, ya se ha estado hablando, digamos, de consulta popular, es decir, de preguntarle al pueblo si quiere o no que sus mandatarios continúen en el poder. Digamos que la figura ha estado latente allí en Venezuela. Por cierto, hoy es 23 de enero, justamente
durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, está el famoso plebiscito, ¿no? Que es la consulta a la población acerca si debe continuar o no, o extender o no un mandato presidencial o digamos algún funcionario que esté en ejercicio. En los años 80, específicamente en el 89, cuando empieza el proceso de descentralización en Venezuela, digamos que también se dan algunos avances en cuanto al revocatorio de los gobernadores y alcaldes. Bien, aunque en ese momento digamos que la solicitud no era popular, sino que era de la Cámara Municipal específicamente o de los consejos legislativos, se empezó digamos a trabajar en función de eso. De hecho, la COPRE, digamos que es la Comisión para la Reforma del Estado que se dio en Venezuela durante el gobierno de Lucinchi, luego con Carlos Andrés Pérez se trabajó en eso, con Caldera, hubo muchísimos avances en cuanto a generar una ley de régimen municipal para poder establecer algunas reglas en torno a lo que va a ser ese proceso. Y finalmente, por supuesto, el año 99 que ya le da un carácter constitucional a esta figura de revocatorio, que sin embargo tiene un gran vacío legal y es una gran deuda que tenemos, digamos, los venezolanos o digamos el poder legislativo con los venezolanos, y es justamente crear unas reglas claras de lo que va a ser el régimen o la moderación para que el ciudadano en el momento específico que la Constitución lo habilite pueda entonces cuestionar la gestión de alguno de sus mandatarios. Ese es un gran reto que tenemos, digamos, frente a la institucionalidad del país, y que yo creo que, bueno, ese es el gran talón de Aquiles de nuestra democracia. No hay instituciones y tenemos que formar a la ciudadanía para que ejerza, digamos, sus derechos a través de la democracia como una forma, digamos, si es la que queremos, una forma de gobierno propia, para que la libertad y los valores que tanto hemos trabajado durante años se consoliden en el país.